Los ataques rusos se intensifican en el este de Ucrania y miles de civiles esperan ser evacuados desde la ciudad de Mariupol. En esta edición también veremos cómo los habitantes del otro puerto ucraniano, el más grande, Odessa, se preparan para lo que creen un inminente asalto ruso. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Ucrania admite grandes pérdidas mientras Rusia avanza en su asalto en el este. Algunos civiles son llevados a un lugar seguro, pero otros miles siguen atrapados en condiciones desesperadas en el sitiado puerto de Mariupol. Preparándose para defender el hogar, en esta edición veremos cómo residentes de Odessa, principal puerto ucraniano, se preparan para un posible asalto de las tropas rusas. Y la campaña presidencial de Colombia entra en su último mes de campaña y las encuestas confirman las tendencias. La izquierda lleva la ventaja, aunque no se descarta el balotaje. El electorado colombiano se divide y fracciona en torno a los grandes temas de campaña como son la justicia social y la seguridad. Las autoridades de Kiev dicen que sus fuerzas sufren grandes pérdidas a medida que Rusia intensifica su asalto en el este, aunque también sostienen que las pérdidas rusas son peores. Miles de civiles, incluidos los atrapados dentro de la acería de Azovstal en Mariupol, esperan ser evacuados. Ello en medio de las especulaciones en torno a un posible acuerdo negociado con Rusia por parte del secretario general de la ONU. Estos autobuses esperan a los civiles que huyen de Liman, en el este de Ucrania. Esta tranquila localidad rural se ha convertido en la línea de frente de la ofensiva rusa en su avance hacia la ciudad de Kramatorsk. El gobierno ucraniano asegura haber infringido bajas entre las tropas rusas, una información aún no verificada. Lo que sí es evidente es el sufrimiento de la población civil del país. Toda la zona que se encuentra junto a la línea de frente entre las fuerzas ucranianas y los separatistas está siendo bombardeada. Y también algunas regiones más lejanas. Más al oeste, en Kiev, equipos de rescate buscan entre los escombros de este edificio destruido por un misil ruso. La explosión mató a una de sus residentes, una periodista de Radio Liberty, e hirió a varios vecinos más. El presidente Volodymyr Zelensky, a quien vemos aquí entregando medallas, aseguró que con el ataque Rusia buscaba humillar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien estaba de visita en Kiev en ese momento. Estas imágenes publicadas por el Ministerio Ruso de Defensa muestran supuestamente un ataque de artillería sobre posiciones ucranianas en el este del país. De nuevo, una información no verificada. A medida que Occidente equipa a Ucrania con armamento pesado, parece que Rusia también está sumando efectivos a su ataque. Y el drama de Kiev, sin embargo, no se compara con la agonía de los civiles atrapados en Mariupol. Más temprano, la enviada especial de Deutsche Welle a Ucrania, Emanuel Schase, nos hablaba de la situación en Azovstal, la acería de Mariupol en la que se refugian civiles junto a tropas ucranianas. Escuchemos. Ucrania espera evacuar a cerca de 1,000 personas que todavía están atrapadas en Mariupol, concretamente en la acería de Azovstal. Llevamos semanas hablando de esto. Entre ellos hay civiles y también tropas ucranianas que defienden sus posiciones a pesar de los continuos ataques del ejército ruso. También llevamos semanas hablando de los intentos por establecer corredores humanitarios que de momento han fracasado. Y con cada fracaso se agotan las esperanzas. Solo unas decenas de personas han conseguido salir de allí. La situación es muy grave. Incluso las fuerzas ucranianas reconocen que los rusos les superan en número. Ucrania reconoce que sus tropas son insuficientes y que no están bien equipadas para responder a los constantes bombardeos rusos. También asegura que hay cientos de heridos sin acceso a atención médica, sin medicamentos y en riesgo de morir de hambre. Aquí,
En la planta siderúrgica de Azovstal se encuentra un tercio de la población de Mariupol. El alcalde de esta ciudad ucraniana arrojó en el día de hoy algunas cifras, como que en esta acería hay 600 personas heridas. También destacó que al menos 20.000 personas, todas ellas residentes de Mariupol, han muerto desde que Rusia comenzara su agresión contra Ucrania el pasado 24 de febrero. La histórica ciudad de Odesa hasta ahora se ha librado en gran medida del conflicto, pero el ejército ruso dice que su objetivo también es capturar este puerto, además el más grande de Ucrania. Los residentes de Odesa se preparan hace semanas para ese posible asalto ruso, entrenando y dicen estar dispuestos a todo con tal de defender su ciudad. Ensamblar y desarmar un fusil de asalto soviético AK-47 son unas habilidades que estas ciudadanas de Odesa nunca habrían imaginado que podrían necesitar. Pero la guerra en Ucrania las ha obligado a familiarizarse con las armas. Estoy aquí porque me he dado cuenta de que debo proteger a mi país. Todos somos necesarios, hombres y mujeres. No sabemos qué puede suceder mañana. Más de 5.000 voluntarios se han alistado en centros paramilitares como este. Aquí los entrenan en técnicas de guerra urbana, manejo de armas y estrategia militar. Quienes deciden continuar formándose pueden ir a las defensas territoriales o incluso al ejército. Entrenamos a personas que quieran saber cómo ayudar en situaciones extremas. Por eso enseñamos técnicas básicas de combate y primeros auxilios. Los que no empuñan armas agarran palas. Con ellas llenan sacos que utilizan para cubrir los numerosos monumentos de Odesa. Así esperan proteger de la guerra al menos sus símbolos. Y mucho más ha sucedido en torno a Ucrania este día, lo revisamos en el siguiente resumen. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, afirmó que tanto el presidente ruso Vladimir Putin como el ucraniano Volodymyr Zelensky aceptaron la invitación a la cumbre del G20 que se celebrará en noviembre en ese país. Algunos países occidentales presionaron para que Rusia fuera excluida de la cita. El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que revive un programa de ayuda de la Segunda Guerra Mundial. Dicho plan se utilizó para el envío de armas a Europa contra la Alemania nazi. Esta nueva ley de préstamo y de arrendamiento pretende acelerar la exportación de armamento militar a Ucrania, además de aplazar los pagos de equipos. Rusia ha comenzado a ensayar los preparativos de su desfile del Día de la Victoria, previsto para el próximo 9 de mayo. Durante la primera noche de ensayos pasaron vehículos militares por el centro de la capital, Moscú. Se espera que la marcha de este año cobre un significado adicional tras la invasión rusa de Ucrania. Según una encuesta de Infratest DIMAP, la opinión pública en Alemania está dividida sobre el apoyo que debe prestar este país a Ucrania. Los alemanes fueron consultados sobre si aprueban o no la respuesta de su gobierno a la invasión rusa en Ucrania, mientras casi un 15% dijo que ha sido excesiva, el 36% dijo que la aprobaría o que la aprueba y un 41% considera que ha sido insuficiente. Hasta ahí todo apunta a que los alemanes abogan por un apoyo más proactivo hacia Kiev. Sin embargo, y en comparación al mes pasado, se registró una caída en lo que respecta al envío de armas. En abril, la opinión pública se muestra dividida en partes iguales. Esto es un 45% que aprueba enviar armas y tanques, pero otro 45% que se declara en contra. Así, la aprobación cayó un 10% comparado a 2 semanas atrás. Y esto significa que se enfría entonces el apoyo alemán al envío de más armamento, especialmente armamento pesado a Ucrania. Laura Iglesias, de nuestra redacción política, tiene los detalles. Laura, aunque los alemanes desearían, según esa encuesta, un apoyo más contundente a Ucrania, no está tan claro el apoyo al envío del armamento pesado. ¿Cómo podemos entonces entender esto? Bueno, si se pregunta a los alemanes a qué bando respaldan, el 52% de ellos está abogando por actuar con dureza frente a Rusia, mientras que el 40% tiene recelos.
Al hablar de armamento pesado, los recelosos llegan incluso al 45%, y eso es algo que tiene mucho que ver con el miedo a que Rusia se sienta provocada. Y analizar eso en relación con los partidos políticos, vemos que los más miedosos aquí en Alemania son los miembros y también los simpatizantes de los socialdemócratas, precisamente los más ambiguos con Rusia, y no solamente ahora, porque fueron ellos los que impulsaron la dependencia alemana del gas ruso en las últimas décadas. Y ahora son los verdes, de la mano de los titulares de Economía y Exteriores en Alemania, quienes llevan semanas trabajando para revertir esa dependencia, y también trabajan para aprobar el envío de armas pesadas a un país agredido en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Y esa actitud decidida les está dando cifras récord de apoyo en Alemania, cercanas al 60% de apoyo, aunque al final el miedo de los socialdemócratas haya influido en el resultado de esta encuesta que tenemos aquí. Laura, y vemos también, como dices, a los socios menores del gobierno, tanto a liberales como a verdes, perfilarse claramente en esta crisis, con opiniones que ya has mencionado. En medio de todo esto, ¿cómo le está pasando al canciller alemán Olaf Scholz? Pues al canciller le pasa factura su falta de claridad y también de transparencia a la hora de definir el apoyo de Alemania a Ucrania. Hasta ahora, para no enviar armamento pesado, Olaf Scholz ha lanzado mensajes bastante incoherentes. Ha dicho que Alemania no tiene más material que enviar, para luego decir que los ucranianos no iban a saber cómo manejar los tanques alemanes. Luego ha dicho también que Alemania rechaza actuar en solitario, cuando en realidad los países que han enviado armas a Ucrania lo han hecho en solitario, aunque luego hayan informado de ello a sus aliados. Finalmente, este jueves el Bundestag aprobó el envío de armamento pesado de dos maneras. Una, con un intercambio con los aliados del Este para que estos países reciban material occidental y a cambio entreguen material soviético que conocen los ucranianos. La otra forma, aprobada por el Bundestag, permitir a los consorcios alemanes vender a Ucrania lo que Ucrania pida. Y un dato muy curioso es que cuando esto se votaba en el Bundestag, el canciller no estaba presente, se había ido a Japón en visita oficial. Y es algo que para el 73% de los encuestados por la cadena pública alemana demuestra la torpeza comunicativa del canciller. Laura Iglesias, muchas gracias y buen fin de semana. El director ejecutivo de Frontex, la agencia de fronteras europea, Fabrice Lejeune, presentó este viernes su renuncia con efecto inmediato por las denuncias de malos tratos a inmigrantes en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Fabrice Leggeri fue objeto de crecientes presiones después de que una investigación sobre Frontex descubriera casos de las llamadas devoluciones en caliente, actos ilegales por los que obligan a los potenciales refugiados a alejarse de una frontera antes de que puedan llegar a un país y entonces solicitar el asilo. Y fue la Fiscalía Antifraude de la Unión Europea que destapó este escándalo que le ha costado, ya decíamos, el puesto al jefe del organismo. Y Beatriz Ríos, la periodista en Bruselas, nos recibe con más detalles. Beatriz, saludos. Y decíamos, la agencia que se supone debería velar por los derechos de los potenciales solicitantes de asilo expulsa en caliente a migrantes. Hablemos, por favor, de las revelaciones de esta muy comprometedora investigación. Es importante tener en cuenta que esa investigación que se lanzó el pasado año y que concluyó el pasado 15 de febrero, no se han revelado todavía cuáles han sido las informaciones que ha encontrado, pero sí que se han compartido hoy, con estos últimos días, con el propio Fabrice Leggeri durante una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de esa agencia de Frontex. Y en ese contexto, cuando se le pidieron explicaciones sobre estas informaciones que, como decía, no han trascendido, ha decidido presentar su renuncia. Cuando se lanzó esta investigación hace unos meses, se estudiaba la posibilidad de abusos dentro de la agencia, de un posible uso indebido de fondos europeos, pero efectivamente también, y lo más grave, la violación de los derechos humanos de personas migrantes que trataban de llegar a la Unión Europea. Esa dimisión coincide además con la revelación por parte de un gran número de medios de comunicación europeos de una investigación en la que se habría probado que efectivamente Leggeri estaba al corriente de este tipo de operaciones en las cuales agentes de Frontex en representación de la Unión Europea estarían expulsando a barcos que venían con personas que huían de Turquía y que trataban de buscar asilo en la Unión Europea. Esos barcos se expulsarían a aguas turcas para no tener que hacerse cargo de ellos, en violación del derecho internacional, en muchas ocasiones dejando a estas personas a la deriva
sin ningún tipo de asistencia. Una práctica que ya era conocida y que en varias ocasiones ha sido denunciada incluso por la Organización de Naciones Unidas. Beatriz, Fabrice Leggeri, el aludido, estaba al mando de la Agencia de Fronteras Europeas desde el año 2015. ¿Qué implica su salida? Nos preguntamos y también qué se espera va a cambiar a partir de este escándalo de la agencia. Es un golpe muy importante contra la agencia porque, como decías, efectivamente, Fabrice Leggeri fue puesto en el cargo apenas unos meses antes de que comenzara una gran crisis migratoria a la que se enfrentó la Unión Europea con la llegada de más de 1 millón de personas de manera irregular, huyendo de conflictos tan importantes como el de Siria, el de Irak o el de Afganistán. En ese contexto se dio más dinero y también más poderes a esa agencia. Y esta investigación, las revelaciones de estos medios de comunicación europeos y, ojo, también las del Parlamento Europeo, ponen en cuestión el funcionamiento de la agencia y un punto fundamental, el respeto de los derechos humanos. En la cuestión puramente política, esto pone en cuestión no solo el funcionamiento de la agencia, sino la propia política migratoria de la Unión Europea. Abre una oportunidad para rendición de cuentas y también para la posibilidad de poner en el cargo a una persona que sí que se encargue de asegurarse de que se respetan los derechos humanos. Se abre un proceso también en la práctica, deberá reemplazarse a esta persona. Sabemos que por el momento va a estar reemplazada de manera interina en los próximos meses, pero ahora los países miembros de la Unión Europea deberán presentar sus candidatos para poder reemplazarle de manera efectiva. Beatriz Ríos, muchas gracias. En Bruselas. Y refugiados, guerra, todo incide naturalmente en los mercados internacionales. De aquello más nos va a hablar Andrés Blumenkrantz. Muy bien, ¿Qué tal, Jenny? Sí, llegamos a fin de mes y como siempre hacemos un balance de cómo se han movido los mercados. Y en orden de mayor a menor, empezamos por el más grande del mundo, el mercado de Nueva York. Y abril se despide allí a la baja en medio de una fuerte volatilidad. Y las empresas tecnológicas protagonistas durante la pandemia, periodo en el que ganaron muchísima capitalización, perdiendo impulso finalmente. Amazon y Apple son dos de los valores que empujan a la baja los mercados tras anticipar dificultades para seguir creciendo en los próximos trimestres. Además, el jueves por la noche se supo que el magnate Elon Musk vendió acciones en Tesla por $8.500 millones para financiar la compra de Twitter, algo que explica la fuerte caída de la empresa en las últimas semanas. Para hablar más de esto nos vamos a ir con Ana Nieto a la Bolsa de Nueva York. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos cuáles han sido los asuntos a destacar en este mes de abril allí en Nueva York. Bueno, ayer estuve hablando con un analista que me estaba contando que normalmente los mercados operan con 1 o 2 incertidumbres normalmente. En este caso se está operando con todas las incertidumbres y eso ha hecho que las bolsas hoy cierren otra vez a la baja con muy fuertes pérdidas. En lo que es el mes de abril, el S&P 500 ha perdido un 9,6%, el Dow Jones un 6,5% y el Nasdaq casi un 14%. Es el peor mes para el Nasdaq desde el año 2008, pero es los peores 4 meses de inicio de año en más de 50 años. Sin duda, la inflación, la subida de tipos de la Reserva Federal, que será efectiva la semana que viene, la situación de guerra en el este de Europa y las sanciones con las consecuencias deseadas y no deseadas de estas sanciones sobre Rusia, además de la situación del COVID en China, están perjudicando muchísimo ver un futuro prometedor en este parque y en otros parques de otros índices de aquí en Estados Unidos. Ahora mismo, este mes se han presentado los resultados trimestrales de muchas compañías, de la mayor parte de las compañías, y el 81% de ellas han superado las previsiones de los analistas. El problema es que la bolsa descuenta escenarios futuros y ese escenarios futuros ahora mismo está lleno de nubarrones. Precisamente las acciones de empresas tecnológicas que subieron durante la pandemia ahora mismo están arrastrando todos los índices. Apple presentó el jueves resultados que eran récord, pero dijeron que en el futuro no esperaban unas fuertes beneficios ni unas fuertes ventas. Amazon presentó también el jueves unos resultados en el que sorprendentemente se veían pérdidas y un detalle de los números peor de lo esperado. Miremos al mercado de divisas. Ana, ¿qué está pasando con el dólar? Se está reforzando frente al yen y al euro, ¿verdad?
Sí, el dólar se está reforzando sobre el yen, sobre todo ahora mismo porque el Banco Central japonés no está subiendo los tipos de interés y sigue comprando bonos a pesar de que hay una ligera subida de la inflación por debajo de su objetivo. Y con respecto al euro, aquí tenemos la subida de los tipos de interés la semana que viene en medio punto, mientras que el Banco Central Europeo todavía no ha subido los tipos de interés, no ha movido ficha. De hecho, ahora mismo se está también pensando que el dólar es uno de los valores refugios, dada la situación de los mercados y dada la situación en Europa, donde las preocupaciones energéticas están presionando a la baja las economías de la zona euro y en realidad toda Europa. Precisamente la mayor caída del euro frente al dólar fue el jueves, cuando Rusia cerró el gas a Polonia y a Bulgaria. Ahora se piensa que la Reserva Federal va a actuar, pero el Banco Central Europeo probablemente tenga más problemas para subir tipos de interés. Se espera que el euro y el dólar lleguen a la paridad muy pronto, algo que no pasa desde el año 2002. Ana Nieto, en Nueva York, gracias y buen fin de semana. En Rusia, el Banco Central ha advertido que la economía de la ex República Soviética se va a desplomar entre un 8 y un 10% este año debido a las sanciones impuestas por Occidente. Esto supondría la peor caída desde el año 1994 y el peor registro desde que el presidente ruso Vladimir Putin está en el poder. Las 5 rondas de sanciones occidentales impuestas después de la ofensiva rusa en Ucrania han limitado considerablemente la actividad económica en el país. El Banco Central de Rusia, dirigido por Elvira Nabiulina, redujo este viernes por segunda vez en menos de un mes su tasa básica del 17 al 14% y señaló que la inflación podría superar el 20%. Y nos vamos a América Latina, a la frontera con Estados Unidos y México, con Jerry Pérez. En novedades, Andrés, precisamente la frontera entre México y Estados Unidos es allí donde continúa registrándose una intensa ola de migración, sabemos. Y para analizar esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido una reunión telemática con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. La reunión tenía especial importancia por la probable rescisión del título 42, una medida, recordemos, que amparada por la pandemia permite a Estados Unidos la deportación automática de la mayoría de los migrantes indocumentados, interceptados, esto es, en la frontera sur, en la de Estados Unidos. En la reunión ambos mandatarios acordaron la visita a Washington del canciller mexicano Marcelo Ebrard para avanzar en temas de cooperación al desarrollo y la cumbre de las Américas que se aproxima. Y al término de la reunión virtual de hoy, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca informaba del encuentro en rueda de prensa. Vamos a escuchar. El tono de la llamada fue muy constructivo. No fue una llamada del presidente Biden para amenazar al presidente mexicano. Ellos han sido un socio importante y esperamos que lo sigan siendo. La llamada estaba planeada por la Cumbre de las Américas, pero también por el próximo vencimiento del título 42 y porque el Departamento de Seguridad Nacional prevé que aumente el flujo de migrantes que intentan cruzar la frontera. En Colombia, la campaña para las elecciones presidenciales entra en su último mes. Son unos comicios en los que, según las últimas encuestas publicadas este viernes, el electorado se encuentra dividido entre opciones de izquierda y de derecha. El principal favorito, según las preferencias expresadas por los encuestados, sería el líder de izquierda y exguerrillero Gustavo Petro, aquí en imágenes. Petro lograría algo menos del 44% de los votos, según esta encuesta, con lo que no evitaría entonces el probable balotaje del 19 de junio. Según los sondeos, su principal rival sería el derechista y exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, que en la primera vuelta sería opción de un 26,7% de los votantes según la encuesta. Y para la segunda vuelta las opciones de Petro serían más claras aún que las de Fico Gutiérrez, con un 52,4% de la intención de voto frente al 45,2%. ¿Pero se puede confiar en las encuestas en Colombia? Ampliamos con el corresponsal de Deutsche Welle en Bogotá, Johan Ramírez. Johan, saludos. Y bueno, las encuestas, decíamos, le dan viento favor a Gustavo Petro, pero faltan aún algunas semanitas para la contienda. ¿Qué podría salir mal para su candidatura? Jenny, muchas cosas pueden salir mal, todo puede salir mal. Esto es política y lo sabemos, pues, sobre todo en el contexto electoral
cuando las campañas electorales entran en sus instancias finales, pues la política puede ser impredecible, hay muchas cosas que pueden pasar. Jenny, la campaña de Petro no está exenta de controversias en este momento, solo por nombrar algunas. Hace pocos días el hermano de Gustavo Petro visitó una cárcel, la cárcel de La Picota, donde están recluidos algunos expolíticos condenados por corrupción, y a los días de esta visita Gustavo Petro anunció su propuesta de ofrecer un perdón social, que no es otra cosa sino pues perdonar a algunos políticos, expolíticos presos acusados de corrupción, alegando Gustavo Petro que esto le serviría a la paz de Colombia. Quienes oponen a Petro dicen que esto sería el resultado de apoyos negociados durante esta visita hecha por su hermano a la cárcel, donde se habría no solamente negociado apoyos, sino incluso hasta financiamiento. De manera que, pues, a cambio de, básicamente, entre los términos más puros, ofrecerles indultos cuando Petro eventualmente llegara a la presidencia. También hay una polémica por declaraciones, acusaciones de Hugo Carvajal, un ex miembro de la inteligencia venezolana, que dice que Gustavo Petro habría recibido financiamiento del régimen chavista, algo que incluso el propio chavismo confirmó. Diosdado Cabello dijo hace algunos meses que Gustavo Petro había venido aquí, dijo Diosdado Cabello, a pedir financiamiento. Hay fricciones internas dentro de las filas de Gustavo Petro que han hecho que Piedad Córdoba sea apartada de la campaña. Es decir, hay muchas controversias por allí que, si quienes se oponen a Petro saben explotarlas, podrían hacer que la balanza pueda inclinarse un poco. Y esto, Jenny, hay que decirlo en el contexto en el que faltan todavía 7 semanas para esa segunda vuelta que sería necesaria para definir al próximo o la próxima presidente o presidenta de Colombia. 7 semanas en política, lo sabemos, Jenny, puede ser una eternidad. Muchas gracias. Johan Ramírez, en Bogotá. Y al finalizar, en el partido de este viernes de la Bundesliga, la Liga Alemana de Fútbol, el Unión Berlín pretendía alimentar sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones. Para ello recibía al Greuther Fürth, matemáticamente descendido a segunda. Y de ahí que el abarrotado estadio enmudeciese cuando los visitantes se adelantaron en el marcador con este golazo de Branimir Grota, transcurrida media hora del encuentro. Y ya en la segunda mitad, un grave error defensivo del Fürth permitió a Sven Michel marcar el empate a un tanto. Pese a los esfuerzos ofensivos de la Unión, ya no se movería un marcador que supone un jarro de agua fría para las esperanzas europeas de los capitalinos. Y un grupo de científicos de la Universidad de Princeton ha lanzado una nueva y dramática advertencia. Para evitar la extinción masiva de las especies marinas, la humanidad debe cambiar de rumbo. Los investigadores aseguran que esta catástrofe rivalizaría con la que supuso la desaparición de los dinosaurios. Su estudio, publicado en la revista Science, demuestra que el aumento de las temperaturas está socavando la vida en los océanos, pero todavía se puede alterar esta trayectoria. Según los científicos climáticos, reducir la emisión de gases de efecto invernadero podría salvar la vida oceánica, pero el cambio debe ser inmediato. Nos vamos, muchas gracias y hasta pronto.